Vamos a empezar. Cerrad, por favor, todos los micrófonos, ¿vale? Tú, Silvia, también, porque, bueno, pasa eso, de los ruiditos y todo eso que nos despistan. Luego, cuando queráis preguntar algo, recordad que lo podéis hacer en cualquier momento, ¿vale? No hace falta que esperéis al final. Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis, pues ponéis el micrófono y decís hola, y yo te escucharé y te iré contestando. Luego, además, evidentemente, en cuanto terminemos un tema, os lo diré por si queréis comentar algo. En este caso, vamos a hablar, a ver que lo tengo aquí apuntado para no olvidarme. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 temas que me habéis pedido para hablar de ellos. Ahora os digo el título del tema para que sepáis de qué vamos a hablar. El primero se me ha preguntado cómo afecta la fecundación in vitro. Si es el caso de donante de óvulos, si hay karma o no, etcétera. Eso lo hablaremos y ampliaremos un poco. Luego se me ha preguntado alguien que me quiere mucho y me quiere dar dolor de cabeza, y me ha preguntado que las razas según el esoterismo, la raza polar, hiperbórea, lemuria, atlántida, etcétera. Ya algún día vendré a Puerto Rico a echaros la bronca, ya lo veréis, porque me hacéis trabajar mucho más de lo normal. Bien, la siguiente pregunta es ¿cómo aplicamos a nuestra vida los principios y leyes que rigen el universo? ¿Vale? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida? Bien. La siguiente y penúltima pregunta, ¿cómo superar la dualidad en nuestra vida cotidiana? Anda, que también se ha quedado corta con la pregunta, ¿eh? Y la última es si la personalidad... Esta es una pregunta muy lógica, hecha por alguien seguro, muy racional, porque me acuerdo que yo también me la había preguntado cuando era muy joven. Si la personalidad es solo para esta vida, y al morir el cuerpo físico también muere la personalidad, ¿por qué en esta vida tengo que aprender cosas que se supone que son de otras personalidades? De otra vida, claro, que mi alma tuvo. Bien, me parecen preguntas bastante interesantes. Entonces, a partir de aquí, empezamos. Vamos a hablar de cómo afecta lo de la fecundación. Pero, a ver, la respuesta me gustaría que entendierais que se aplica a cualquier método de nacimiento, de parto, cualquier situación que se dé. Entonces, por ejemplo, si yo nazco de una manera normal, me refiero sin ningún incidente, se supone que mi cuerpo físico, cuidado con lo que digo, lo digo a conciencia, mi cuerpo físico recibe la genética de mis padres y por lo tanto de mis ancestros, sí, bueno, tal como se dice son mis ancestros, los que estaban atrás, ¿vale? Genéticamente se han ido transmitiendo una serie de genes y que yo los he recogido de mis padres, los he mezclado y he, sacado lo que soy físicamente. Pero que quede claro que eso es físico, no es nada que tenga que ver con las emociones, o sea, que no se transmiten las emociones. Las emociones que yo aprendo, y fijaos cómo lo digo, aprendo de mis padres, eso sería también herencia, claro, pero no es una herencia directa que estén en los genes, sino un aprendizaje de los padres, pues no va más allá. Sí, los padres han aprendido de los abuelos y los abuelos de los tatarabuelos, eso es lógico, pero eso no se transmite exactamente igual como con la herencia, porque intervienen muchas más variantes. Cambiar los genes físicos, se necesitan mutaciones y mucho tiempo para que haya unos cambios importantes. En cambio, las emociones que puedes haber aprendido de una manera en concreto, si en tus circunstancias vitales durante la vida pasan según que, puedes cambiar totalmente de sistema emocional, de manera de vivir las emociones. Y igualmente con la mente. Esto se cambia muy rápidamente. Por lo tanto, no proviene de muy antiguo, a pesar de lo que dicen según qué terapias, ¿vale? Sino que proviene de, como máximo, tus padres y quizás algún rescoldo de los abuelos. Bueno, pero todo eso se supone que es en el caso de un nacimiento normal. En la astrología se te dice, cuando el niño echa a llorar, cuando hace el primer grito, realmente es cuando coge la primera respiración, ¿vale? En ese momento es cuando
el alma toma posesión de esa personalidad, ese cuerpo, como quieras llamarlo, de ese individuo, es cuando hasta ahora estaba pues por ahí mirando y viendo, observando el proceso de crecimiento, de preparación del feto, ¿vale? Entraba dentro a nivel energético para corregir ciertas cosas si hacía falta, etcétera, pero se mantenía aparte. A partir del momento de la respiración se encajan las dos piezas y quedan, hasta que haya la separación de la muerte, pues se quedan unidas. Y cuando aprende algo la personalidad, el alma, lo siente, lo vive, etcétera. Bien. Pero claro, entonces alguien me preguntaba, vale, pero si han inducido el parto... perdón, no, me falta decir una última cosa, y es que también la astrología y el esoterismo te dice que el momento del parto lo decide el alma. No lo decide ni el médico, ni la madre, ni nadie, ¿vale? Ni el azar, en el caso de que haya habido un accidente y haya habido un adelanto del parto porque había caído o algo así. Siempre quien lo decide, siempre es el alma. Entonces, partiendo de eso, digamos que toda la carta astral da igual que sea por un parto inducido o un parto natural. Lo mismo pasa con una cesárea. Es otra pregunta que yo me hice también y es lógico que uno se haga. Digamos que sí, ahí parece ser que es el médico el que lo decide. Y eso es una apariencia, como casi todo lo que hay en nuestro mundo y vemos, es una pura apariencia. La realidad, la causa, siempre está atrás y está en la parte energética, la parte espiritual. Entonces, ese médico ha tomado esa decisión porque el alma necesitaba que naciera en un determinado momento, que su primera respiración fuera en un momento determinado. ¿Bien? Por lo tanto, da igual el método con el cual se nace, de qué manera, etcétera, porque siempre es una decisión del alma. Yo a veces en un vídeo dije, es el niño el que decide el nacimiento. Bueno, vale, pero al decir el niño me refería al individuo real que hay ahí detrás. Evidentemente el feto, que todavía no es que es mínimamente consciente, no tiene mente desarrollada, etcétera, no decide nada. Eso está claro, no hay voluntad decisoria todavía. Pero sí, la persona real, el individuo real, que es su alma, es el que decide, o la que decide, el momento de nacimiento, con una liberación de hormonas, etcétera. Eso en el parto natural, evidentemente. Cuando parece ser que el momento de parto natural no es exactamente el perfecto para el alma, puede adelantarlo o atrasarlo de muchas maneras, y unas son estas. Vale, pero la pregunta, luego... me encontré con alguien que me preguntó ya hace tiempo, en este caso era con la numerología. Aprendiendo numerología, siempre se te dice que tienes que usar, en principio, el nombre y apellidos que se le dieron al nacer. Sí que hay unas variantes según si la persona ha decidido cambiar de nombre, etcétera, pero vamos a poner el momento simple, ¿no? El sistema simple. Yo nací, me llamaron Josep, y pues Gimbernat Amer, Gimbernat Padrosa, Amer Feliu, los 4 apellidos, ¿de acuerdo? Entonces se calcula así, pero digamos que entonces ¿qué pasa si yo nazco en una familia que muere, por ejemplo, y me dan en adopción a otra? O... sí, bueno, este sería el caso más simple de, no, lo lógico es, si es algo, cuando soy muy pequeño, me dan los apellidos de los padres nuevos, los no biológicos. Entonces, en la numerología, ¿qué tengo que hacer? Usar los apellidos anteriores del padre biológico, padres biológicos, o no, que puede ser también un padre biológico solo, que ha habido una separación y luego viene otro padre, etcétera. A ver... ¿qué le pasa? Es que está diciendo que no puede conectarse. ¿Queda alguien que no esté conectado? Ah, vale. Que me estaban avisando de que no, Lola, que no podía conectarse. Ahora sí, vale, de acuerdo. Bien, entonces, en la numerología clásica, pues hay división de opiniones. Pero para mí está muy claro, teniendo en cuenta todo lo que os he explicado hasta ahora, lo que os he dicho hace un momento, que es el alma
Siempre es el alma la que decide dónde vas a parar, en qué familia, cuándo naces, etc. Por lo tanto, si pasa esto de que tienes unos padres diferentes de los biológicos, lo que ocurre es que tu alma quería, necesitaba para las experiencias que tú tienes que pasar y aprender, un cuerpo físico que tenían esos padres biológicos, pero no la educación, el aprendizaje emocional y mental que tendrías con ellos. Eso ocurre como, eso me ha pasado a mí, que yo no he tenido hijos biológicos. Yo me casé, eso la mayoría de vosotros lo sabéis, con una mujer que en ese momento ya tenía 3 hijos. Bueno, 2 hijas y un hijo, da igual. Y un hijo además muy pequeño, de 9 meses. Pero por circunstancias de la vida se tuvo que separar, etcétera, y se quedó ahí solita, que es un decir, porque con 3 niños de solo no tienes nada. Y bueno, nos enamoramos, y yo hice de padre, bueno, me casé realmente, ¿no? Y hice de padre de esos 3 niños, que el pequeño, al tener 9 meses, evidentemente, fue como mío, ¿vale? Del todo, desde el principio, pero es que la otra tenía 3 años, perdón. Entonces también la crié como mía, y la otra tenía 6. Vale, alguien me preguntó, oh, pero ¿y eso qué? Entonces, ¿qué pasa? No. En su caso, como ya tenían los apellidos dados, legalmente y todo, en este caso, pues se mantuvieron los apellidos. Yo no quise, no insistí, no necesitaba de, ¡ay!, para que sean míos. No, para mí lo importante es el cariño, el amor que se da y se recibe y punto. Todo lo que sean papeles me sobran. Y entonces resulta que pues se siguen llamando porque con el anterior padre, ¿no? Bien, pero eso es lo que ocurrió. Físicamente necesitaban el cuerpo del padre anterior. La madre sí, la compartimos, por lo tanto es la misma. Pero el padre anterior les dio un cuerpo que es el que ellos necesitaban. Y yo no les hubiera podido dar ese cuerpo. Mi cuerpo no tiene nada que ver con el otro, ¿vale? Para bien o para mal no tiene importancia, es la historia, el karma, lo que necesitaban pasar. Pero parece ser que ellos todos habían decidido que la educación y la experiencia vital se las diera yo. Y así ha pasado, me llaman papá, o sea, no hay ningún problema. Que conste que el pequeño ya tiene 30 y no sé cuántos, 34 años. Pues ya de pequeño nada, como es lógico. Bien, fijaos que con todo esto que os explico, va surgiendo la respuesta fácil a lo que se ha preguntado. ¿Cómo afecta si es una fecundación in vitro? Pues de ninguna manera. Exactamente lo mismo. El niño va a tener, o niño o niña, va a tener la herencia kármica que necesita físicamente del óvulo que ha sido, estábamos hablando de fecundación in vitro donde hay un donante de óvulo encima, o sea que no es, que los padres no son entonces biológicamente los padres, bueno, o al menos en parte, no sé cómo va eso, yo como eso no he tenido que recurrir a eso, a mí ya me los dieron hechos, los hijos, pues no sé muy bien cómo va, pero es igual, me refiero a que en realidad biológicamente lo que viene de la genética es lo que se transmite, porque es lo que quería pasar esta persona, este individuo, ¿vale? El alma decidió que pasara esto, y a veces hay historias rocambolescas, como he dicho ahora, he intentado explicar varias, pero a veces padres que vienen, que van, que no sé qué, que uno muere, que el otro no sé qué, gente que no conoce a sus padres y luego finalmente los conoce a los 30 años, yo qué sé, una serie de líos que no veas. Todo se reduce a lo mismo. Biológicamente sí que hay algo que tiene que ver con el karma anterior. Lo que se dice karma que traes de la familia. Para esta persona, el karma físico sería eso. Pero es el único, y de hecho es el menos importante. Porque todo lo que es físico depende también del nivel superior, que es el emocional. Y todo lo emocional depende del nivel superior, que es el mental. Y encima, evidentemente, todo depende del alma. Con lo cual, si alguien tuviera que aprender algo
de ese cuerpo físico, de esos genes, pues lo aprenderá y el alma le ayudará para ello. Y si además lo hace conscientemente, pues perfecto, y ya está. Pero insisto, al ser físico, raramente tienes que meter la conciencia en ello. No hace falta que te líes. Uy, ¿qué tendrá esa familia? Deja la familia en paz. Dedícate a lo que tienes. Y los padres que te han cuidado, fíjate, los que te han cuidado, los que realmente te han educado, son los que quería el alma que te dieran tu carta astral. Porque realmente las casas de la carta astral son lo que habla de la educación, el entorno, cómo te educan, y eso es lo que te explica lo que tenías que aprender de ahí. Como veis, sigo, a pesar de que se haya hecho vacaciones, yo sigo liando como la pata en romano, como se dice, al hablar, ¿no? Al explicar algo. Creo que ha quedado claro. ¿Hay alguna duda respecto a este tema que queráis comentar, alguno de vosotros, o preguntar, o comentar? Bueno. Tengo una pregunta. Ah, vale, no te veía. De acuerdo, dinos. Mi pregunta es referente a lo de la astrología. Tú dijiste que el alma entra cuando el niño da esa primera respiración. En términos de astrología, ¿la hora de nacimiento es cuando ve la luz o cuando da ese llanto? Cuando hace la primera respiración. Esto es lo que dice el esoterismo. Sí. O sea, no es cuando ve la luz, sino cuando coge respiración y entonces normalmente echa un llanto, un grito o algo así. Pero es la respiración lo importante. El aliento a nivel de la Biblia, a nivel de todas las religiones, es el aliento divino, es el alma, etcétera, que entra en el cuerpo por primera vez, básicamente. Yo no estaba conscientemente, o sea, no me acuerdo, pero dice el esoterismo esto, y tiene su lógica. Como mínimo es cuando uno dice, mundo, aquí estoy, entonces sería ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Dime, dinos. Mujer que sufrió una violación, tuvo el hijo y no está casado. Sí. ¿Cómo aplica ahí? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que he dicho. Digamos que es una experiencia que el alma decidió vivir la posibilidad de tenerla. Evidentemente siempre hay la posibilidad de que la persona se arrepienta y no lo llegue a hacer, el violador me refiero, pero por desgracia parece ser que eso no ocurre, y entonces ahí hay un karma, evidentemente, que tenía que pasar la mujer que ha sido violada y el niño. Cuidado, porque ahora, tal como lo he dicho, suena bastante fatal, porque claro, acabo de decir, pues es que la mujer, fijaos que se podría traducir, y hay gente que lo hace, se podría traducir a que la mujer se lo merecía. Karma, ¿no? No es eso, ¿vale? No hemos de entenderlo así. Pero sí que tiene que ver con algo que se puso en marcha hace ya mucho tiempo, en otra vida, y se tenía que pasar una experiencia que la hiciera entender algo. Y entonces esa experiencia se puede hacer de manera consciente o, como la mayoría de nosotros nos ocurre, pues sufriéndola en propia carne antes de haberlo entendido. De esta manera muchas veces se entiende. Es algo complicado que tiene que ver con la historia del karma, tal como sea complicado, y que si es un castigo, cosas así, y no es así. Pero ciñéndonos a la pregunta que era antes, que es la del niño, pues en principio, de hecho, sí que hay consecuencias y traumas e historias en todo esto, pero más porque el trauma lo vive la madre que no por el niño. El niño fue concebido, punto. Él no vivió el trauma de la violación en sí mismo, ¿vale? Si la etapa fetal, que es cuando está creciendo en la madre, la pasara bien, o sea, tuviéramos la suerte de que ha tenido atención, se ha solucionado el problema psicológico, el que fuera, ¿vale? Entonces, si la madre pudiera vivir bien la gestación, el niño no tendría ningún problema y es como si no hubiera sido ningún problema para él. Sí, lo sería, lo es, evidentemente, psicológico para la madre, pero para el niño no debería serlo. Y sigue siendo una decisión del alma de, vale, de acuerdo, ha habido esta situación, la aprovecho porque quiero nacer con esta madre. Ya estaba planeado de antes. La posibilidad, insisto, no el que pase, no es un predeterminado. Va a pasar esto, esta persona tenía que ser violada. No, eso no es, Pero sí que el alma aprovecha cualquier situación para aprender.
Y eso es una cosa que tenemos que entender, que todos, todas nuestras almas o nosotros, es igual, cualquier situación que haya, aunque sea teóricamente fortuita o que sea negativa, el alma decide aprender a través de eso. Aprovecha, ya que estamos aquí en la Tierra, y aquí pasan, por desgracia, bastantes cosas negativas, aprovecha para aprender. ¿Vale? Insisto que esto es peliagudo por las connotaciones que puede dar eso, venía ya, tenía que pasar, etcétera. No. Pero a nivel del niño no tiene por qué representar nada especial. Es un nacimiento como cualquier otro, en ese sentido, ¿eh? Solo que era un padre que nunca se hubiera juntado con una madre para concebir un hijo. Pero la genética que necesitaba esta alma la tenía ese padre. Entonces aprovecha ya que está, y a pesar de que muchas veces hay violaciones, no hay embarazos. Hay embarazos y muchas no. Entonces es el alma el que decide que haya o no haya embarazo en ese caso. ¿Vale? ¿Alguna cosa más de este tema? ¿No? Vale. Pues pasemos al siguiente. Las razas. Este también, aparte que es complejo de explicar, sí, tú te ríes, Javier, pero esa pregunta, a ver, no es que sea algo que no me guste, ¿no? Simplemente que es muy complicado de explicar porque hay muchas cosas enlazadas, y voy a intentar resumirlo, porque tampoco vamos a estar aquí 2 horas hablando de esto, no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a ver. Primero, el concepto de raza, ¿vale?, en el esoterismo no es el que tiene la gente normal. Que si raza blanca, que si raza negra, raza cobriza, raza, ¿cómo se llama?, es oriental, etcétera. Eso no existe. La raza humana, toda actualmente, es una sola raza. No hay razas diferentes. ¿Que hay colores diferentes de piel? Sí, eso sí, pero y culturas diferentes, y maneras de ser diferentes, claro que sí, que además cada persona es diferente. Pero no son razas diferentes, es una sola raza, la humanidad. Y eso te lo puede decir cualquier científico, ¿vale? Cualquier biólogo o cualquier persona que estudie esto. Por lo tanto, no existen razas tal como se entienden. Y entonces el esoterismo, cuando habla de razas, en realidad está hablando de apariciones de la humanidad en la Tierra. Y es así, en el sentido de que ha habido varias humanidades en esta Tierra. Nosotros somos la quinta humanidad, que le llaman la raza aria, ¿vale? Ha habido 5 razas, tal como están numeradas, o bueno, nombradas, la mayoría de la gente se pone de acuerdo en que hablan de la raza polar, de la raza hiperbórea, la raza lemuria o lemúrida, la raza atlántida, de esta seguramente que todo el mundo ha oído hablar, y la actual, que es la raza aria. Entonces, actualmente estamos en una raza que sería como entender una aparición de la humanidad, de una humanidad en esta tierra, y está evolucionando. Y los esotéricos, que tienen la costumbre de dar nombres a todo, lógicamente etiquetar las cosas, se supone que para entenderlas mejor, pues han dicho a estas apariciones, las han llamado razas. Bien, resumiendo un poco, todos sabéis que tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo mental, astral, el cuerpo físico. Y dentro del cuerpo físico está lo que llaman el cuerpo etérico, el cuerpo vital, la energía. Y ese apartado está dividido en 4 también apartados, lo que llaman los 4 éteres. Bueno, intento hablarlo así para ver si logro que entendamos de dónde sale esta explicación, ¿eh? Se dice que la humanidad, o el alma, las almas, o como quieras, es igual, la humanidad, quería nacer en la Tierra, empezó aquí, pero empezó sin cuerpo físico, en cuerpo etérico primero. Vino una primera aparición de la humanidad en la Tierra, y lo digo así, no en otros planetas, en la Tierra, que tenía un cuerpo etérico, de uno de los niveles, ¿vale? Ahí aprendió, o aprendimos, puesto que nosotros somos los herederos de todo eso, pues aprendimos
lo que se puede aprender en ese lugar. A mí ya no me preguntes porque eso es demasiado sutil. Luego hubo otra raza, otra humanidad, la primera la polar, la segunda la hiperbórea, que tampoco tenía cuerpo físico, estaba más cerca del cuerpo físico, más denso ya, pero seguía estando en la parte energética todavía. Siguió aprendiendo. No teníamos ningún tipo de conciencia. ¿Os acordáis que se dice, el ser humano ha pasado por las etapas de mineral, vegetal, animal y ahora está humano, y luego vendrán otras etapas? Pues esas etapas no son literales, sino que son de conciencia. Conciencia mineral, conciencia vegetal, conciencia animal, conciencia humana. Esa conciencia es a lo que se refiere cuando el cuerpo físico no estaba todavía ni físico, perdón, no teníamos cuerpo físico, era energético, pues era una conciencia que no podemos etiquetar todavía, de nombre. Luego apareció la siguiente, la Lemuria. La raza Lemuria sí tuvo cuerpo físico. Fue la primera vez que la humanidad, se dice, se individualizó en la Tierra, apareció en la Tierra de manera física, ¿vale? Y estamos hablando de millones de años, no estamos hablando de los neandertales, aunque se parece un poco, pero no es cierto. No estamos hablando de la época de las cavernas. Esto forma parte de nuestra humanidad, de la raza aria, aunque sea hace no sé cuánto, es 1 millón de años y pico, que dicen que la Lucy apareció en África, una de las primeras homínidas. Vale, pues antes estamos hablando. Hubo una raza en la Tierra que era cuerpo físico, y fijaos que digo cuerpo físico, no tenía emociones, ni tenía mente. Estaba aprendiendo, viviendo lo que tenía que aprender del cuerpo físico. A eso se le llama conciencia mineral. En esa etapa teníamos conciencia mineral, que es... no hay conciencia. Solo hay una cierta conciencia muy borrosa de que existo, nada más. Luego vino la raza Atlante, que ahí es donde salen todas las mitologías, hablando de las grandes ciudades y de los potentes que eran, y que viene del mito de la Atlántida de Platón. Lógicamente, eso no es cierto. La Atlántida, según dice el esoterismo, vuelvo a decir, yo no he estado ahí que me acuerdo, y por lo tanto no voy a poner la mano en el fuego, pero lo que dice el esoterismo clásico es que hace 10 millones de años estuvo la raza Atlante en la Tierra, y tenían cuerpo físico y cuerpo astral desarrollado. Ahí es donde aprendimos a comportarnos usando el cuerpo astral, las emociones. Ahí es donde tuvimos, digamos, ya un poco lo que sería la... Me he saltado una etapa, pero es igual. La conciencia animal. ¿Vale? En la etapa atlántida nosotros éramos como animales. No éramos esas personas que nos pintan en las películas y en todo eso, que tenían una civilización súper desarrollada. No, teníamos una civilización, no existía prácticamente todavía, y éramos muy poco desarrollados. Que ha habido otras civilizaciones, ya no de otras razas, sino de esta raza, ocultas y todo eso, eso no digo que no, pero lo que es la Atlántida, a la que se refiere el esoterismo, es hace 10 millones de años, y... bueno, pues también terminó, y ahí es donde hay la mitología del diluvio, empezó ahí, por un exceso de emociones, que es agua, precisamente, ¿vale? Se ahogaron con tanta emoción. Bueno, nos ahogamos. Y luego, más adelante apareció la raza aria, que es la nuestra. Y empezamos desde cero. Evidentemente, como siempre, cada una de las razas ha empezado así. Y se supone que hay otras que han de venir más adelante, con lo cual significa que la nuestra también desaparecerá. Pero siempre estamos hablando de un tiempo muy largo, tiempo histórico de millones de años. No estamos hablando de nada de la Atlántida hace 10.000 años, como hay quien dice, y que nosotros nos iremos dentro de 20.000. No, ni eso. Siempre son cosas muy largas. Entonces, digamos que, a ver, la pregunta iba por ahí, las razas. Fijaos qué complicado es, y en realidad qué poco práctico es, porque esto no nos va a ayudar más que a llenar de datos nuestro cerebro, toda esta explicación, y que me he saltado un montón de cosas, y ahora me he dado cuenta que me he saltado una de las etapas, la etapa vegetal, etcétera, es igual. Pero quiero decir que para mí, y eso es una opinión personal mía, ya lo he dicho en otros temas, ¿vale?
Cuando era joven, sí, libro que veía sobre esto, libro que leía, pero ya hace mucho tiempo que lo he aparcado totalmente, para centrarme en lo único que me sea útil para mí o para ayudar a otros, ¿vale? Para ayudarme a mí a evolucionar, para ayudar a otros a evolucionar y tener una idea general. Sí, me gusta, porque así mi mente tiene más o menos una idea del pasado, pero que conste que en eso soy muy acuario yo. Y los acuarios del pasado les importa 3 pepinos. Me interesa el futuro, el presente y el futuro. El pasado ya pasó, pues muy bien, está. Me dan un resumen y ya tengo suficiente. Entonces, por eso tampoco no soy un sabio de este tema. Te he explicado lo poco que recuerdo de lo que estudié cuando tenía unos 25 años o por ahí. Y en este momento pues ya hay lagunas, porque no lo he vuelto a usar para nada. Entonces... y sigo diciendo, a mí personalmente no me interesa este tema porque no me ayuda ni veo que puede ayudar a otros. Sí, bueno, más que nada yo creo que esto tiene que ver con darse cuenta de la inmensidad en cuanto al tiempo en que la humanidad existe, que no es cuestión como nos pintan de hace 400.000 años, empezamos con los neandertales y empezamos a subir. No, llevamos millones y millones de años evolucionando y nos queda también bastante tiempo. Entonces, básicamente esa es la idea respecto a eso. A partir de aquí, preguntas que tengáis o que tengáis curiosidad, a ver si os la puedo responder. ¿Qué preguntas tenéis? Es que claro, son preguntas que son temas que digamos que la mayoría de vosotros habéis visto mi tema numerológico, lo hemos hablado una vez, que yo tengo el 7 en la casa 1 y el número 7 es el intelectual, la persona que quiere saber con la mente, ¿vale? Yo era así. Ahora no soy así, ahora soy de segundo rayo, que sí que quiere saber, pero de otra manera. Entonces, el 7 es el que quiere saber, es el, ¿cómo le llaman? El come libros o el sabiondo y el pedante también. Bueno, entonces, en esos momentos, es verdad, entre los 18 y los 25 años, te aseguro que hay pedantes, pero yo estaba yendo para el Guinness, para el récord Guinness. Entonces, en ese momento busqué mucho ese tipo de conocimiento, el conocimiento esotérico profundo con los detalles. Ahí, por ejemplo, hay un libro que si queréis profundizar en eso, os lo recomiendo, pero con algo digestivo, para poderlo digerir bien, que se llama el Tratado de los el Tratado de Fuego Cósmico, que es de Alice Bailey. Hay otros, la doctrina secreta de Blavatsky también es como para tomar digestivos a tope, y ahí te hablan de estos temas, y te hablan de las rondas, que ya aquí no voy a meterme porque no veas, que son los, los diversos sistemas solares que ha habido. Nuestro sistema solar. Así como tenemos reencarnaciones cada uno de nosotros, dicen que también el sistema solar tiene varias apariciones o varias encarnaciones. Y entonces que ahora estamos en el tercero, pero aquí ya, insisto, es complicar cada vez más. Y yo me pregunto también, y eso ya es una reflexión personal, si todo esto no será al estilo de lo que ocurre con la Biblia. Si te coges la Biblia literalmente, la vas a pifiar, porque allí lo que hay son normalmente cuentos, parábolas, para ayudar a hacer entender cosas profundas, filosóficas, sí, o sea, sí que hay una filosofía muy bonita, muy profunda en su interior, pero si te lo coges literalmente, no, porque son cuentos para niños, explicados a niños de hace 2000 años, bueno, o 5000, da igual, cuando se empezara, ¿no? Entonces, tienes que tenerlo en cuenta como metáfora, como parábola, no como literal. Y entonces yo creo que algo parecido está pasando o ha pasado con el esoterismo, solo que en lugar de hablar de Yahvé, pues te hablarán del logos, el logos cósmico, el logos solar, y hay toda una historia que yo supongo que al igual que hay verdad detrás de la Biblia, no lo que dicen que la Biblia es verdad, no me refiero a eso, sino que detrás de todas las metáforas y mitos que hay ahí, hay algo real, o hubo algo real. Pues lo mismo con esto.
Pero como yo no voy a poder saber hasta dónde es verdad lo que me cuentan pues los teósofos, los esotéricos, etcétera, pues me lo leo por encima como una novela y ya tengo una idea. Y a partir de ahí, vale, puede que sea eso. Tampoco me importa si es verdad o no. O sea, que no voy a cambiar. ¿Vale? Pues digamos que por eso ya no sé más. Ni me voy a dedicar a aprender más. Pero si tú quieres, aprende, por mí. Perfecto. Digamos que así habrá alguien al que se le podrá dirigir. Oye, él sabe. Pregúntaselo a él. Me lo quito de encima. Pasamos al siguiente tema, ¿os parece? ¿Qué hora es? Caray. Sí que hablo, sí. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida los principios y leyes que rigen el universo y la existencia? Ay. A ver, no me entendáis mal, porque la respuesta es muy simple. Un ejemplo. La ley de la economía dice que tienes que fluir, dar y recibir. Muy resumido, ¿Cómo? La pregunta entonces aplicada a eso sería, ¿cómo lo tengo que aplicar o hacer? Haciéndolo. Punto. No hay otra historia. Esta pregunta me la han hecho unas cuantas veces, y no con este tema, sino con muchos de ese estilo. Es que yo tengo el Sol en cuadratura a Marte, lo cual me da mucha mala leche. ¿Qué tengo que hacer para evitarla? Pues evitándola, esforzándote en controlar tus emociones, tu actuación, haciendo. Dejad de hablar, dejad de darle vueltas, buscar un sistema, a ver, ¿cómo lo hago? Haciéndolo, metiéndote en el berenjenal que representa eso y buscando trabajarte. Si soy demasiado tímido, ¿cómo lo voy a hacer? Pues metiéndome delante de un público y tengo que hablar por narices. Verás tú cómo se me va a aprender, cómo se me va a pasar. Ya sé que cuesta, es que nadie dice que sea fácil, pero es que la gente piensa que hay trucos, si hago un ritual, que eso también se estila bastante, o si me encomiendo al Arcángel Miguel o al que sea, el más guapo, pues esto me va a ayudar. No existe ningún truco. Eso es evolución. Evolucionar significa desarrollar nuestras cualidades, que todos las tenemos, aunque estén escondidas. Y esa cualidad irá apagando la falta de cualidad o el error que haya. En eso me gusta la psicología astrológica de Huber, porque te dice, deja de enfocarte, cuando habla de la interpretación de una carta astral, dice, no te enfoques en los problemas. Enfócate en las partes positivas. En una carta habrá siempre cualidades positivas y cualidades negativas. Entonces, esas cualidades negativas, puede ser, como he puesto el ejemplo, de que yo soy alguien muy impulsivo, enseguida me enfado y ya tengo una rabieta. Vale, pero si tú intentas controlar eso en el sentido, no me aguanto, vas a tener una explosión más grande. Intentas controlar lo que se considera malo y verás que lo que haces es alimentarlo. Se alimenta. Cuando piensas en algo, lo estás alimentando. Entonces el sistema Huber te dice, piensa en lo contrario, positivo, en el otro lado. Si os resulta que soy alguien que me cabreo fácil, pues voy a pensar en que estoy aprendiendo en estar muy relajado y tranquilo y sereno. Y eso es lo que voy a insistir, que no lo voy a conseguir ni fácil ni rápidamente, pero a medida que voy metiendo energía ahí, eso es lo que va apartando, sustituyendo esa negatividad que tenía. Pues lo mismo es válido con cualquier otra cosa. Si tú, para aplicar una ley cósmica primero tienes que entenderla, lógicamente. Si la gente no sabe qué hay que dar para recibir, por ejemplo, que de hecho parece que yo creo que todo el mundo lo sabe más o menos, pero que la mayoría no lo quieren aceptar. Y entonces quieren recibir, y cuando reciba yo daré. Eso lo he oído más de una vez. No, es que nadie me ama. Y bueno, pues da amor. No, es que tengo que encontrar a alguien que me ame, entonces yo le daré amor. Pues vas bien, porque me parece que en la próxima vida, quizás en la siguiente raza, tendrás el amor de tu vida. Porque no funciona así. Tienes que dar para recibir.
y aceptar también, que parece que no, pero cuesta, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo se aplica eso? Pues haciéndolo, empezando por cosas fáciles siempre, porque si empezamos con lo gordo es más difícil, pero ese es el único truco que yo conozco, ¿eh? Empezar por las cosas fáciles. Pero empezar a hacerlo, a remangarse y a trabajar, a esforzarse en desarrollar esa cualidad en nosotros. Nada más. Es que yo no conozco y no he oído nunca ningún truco real. Sí que he oído, ya os digo, eso de que si hay ese ritual, una meditación. ¿Hay una meditación que te ayudará? Bueno, sí, pero solo en el sentido de que mientras estás meditando, estás enviando energía positiva a eso positivo. Cuidado, que si es una meditación que lo que hace es luchar contra lo negativo, no te va a servir para eso, al contrario. Pero si es de las meditaciones de poner luz, de pensar en algo positivo, sí, claro que te ayudará. Pero cuidado, te va a dar como un café, que te estimula un poco, bueno, a los que le hagan efecto el café, claro, un estimulante que te estimula un poco y te ayuda a que te sea un poquitín más fácil, pero tienes que hacerlo igualmente tú, tienes que meterte ahí. Y si a la primera que hay una dificultad te echas para atrás, como es lo que suele ocurrir, pues la meditación no te ha servido de nada, porque no te va a solucionar nada. La solución siempre tiene que venir por nuestro propio trabajo. Por eso he dicho en algunos vídeos, nadie te puede limpiar el karma, nadie te puede dar una iniciación. Y eso que hay gente que lo hace, que te dice, no, tú ven aquí que yo te inicio, sí, te inicio en según qué. Pues no, nadie puede hacer nada por ti, ni nadie ni nada. Tiene que ser todo trabajo personal. Por eso necesitamos tantos millones. Para llegar a ser Dios, imagínate tú, el tiempo que se necesita. Bien, siguiente pregunta. Sí, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengáis sobre esto? Vale, pues siempre me podéis cortar, o sea, lo sabéis. ¿Cómo superar la dualidad en nuestra vida cotidiana? Bueno, me parece que después de lo que acabo de decir, la respuesta está clara, ¿no? ¿Cómo se supera la dualidad? Superándola. O sea, metiéndote en el papel y sabiendo que no te va a ser difícil. Pero, primero, también sí, una cosa que no es que sea un truco, pero os recomiendo, es que simplifiquéis. Simplificad los términos, incluso con los que os referís a lo que sea, al problema. A mí me dicen, tengo que superar una dualidad, y me suena tan abstracto que no sé por dónde empezar. Ahora, si me dicen, tengo que escoger entre esto si está bien y esto que está mal, que sigue siendo la dualidad, ¿no? Pero entonces ya está de una manera práctica, simple, escoger esto o esto. Entonces me atrevo a poder solucionarlo. Lo pongo como un ejemplo, ¿vale? Pero ocurre mucho. Si tú vas a un psicólogo, y no tengo nada en contra de los psicólogos, al contrario, pero quiero decir, si te vas a un psicólogo y te hace un diagnóstico y te dices que tú tienes un trastorno de no sé qué y te da su título, su nombre, el título que le ponen, normalmente sales peor que antes. Solo con esa cosa complicada que te ha dicho que tienes, ya es como quieres preguntarle, oye, ¿y me voy a morir de eso? Porque se complica mucho. Pues lo hacen los astrólogos. Yo lo intento rehuirlo al máximo a la hora de interpretar, porque he visto que hay gente que lo hace, que te dicen, no, es que tú tienes es que no me acuerdo ahora, pero porque es que se me borró, me dijeron una frase que parecía sacada de un libro místico. Tenía el amor cósmico de Neptuno, está en karma con el amor de Venus. Y yo cuando me lo dijeron, no me lo decían a mí, sino que lo oía como una interpretación, dije, pobre persona, la que le están interpretando eso, porque me dicen eso y no sé qué entender. Y además, ¿cómo puñetas solucionarlo? Es más fácil decirle, oye, tío, que en tus ganas de tener relación, lo que ocurre es que te confundes y ¿cómo se llama eso? Te haces ilusiones, que eso es el Neptuno. Te ilusionas demasiado, no tocas de pies en el suelo y te van a dar una bofetada. Ya sé que suena menos místico, menos, cuánto sabe este astrólogo, pero es la realidad, hay que hacerlo así. Entonces os lo recomiendo a todos, yo también lo he aprendido por práctica. Al principio era muy esotérico y claro, cuando me venía... Es que, ¿os acordáis cuando hablábamos de los devas? El deva del cuerpo físico, el deva del cuerpo emocional,
Y es que suena como muy así, ¿no? ¿Y cómo controlo al deva del cuerpo emocional? A ver, redúcelo a una frase simple. ¿Cómo controlo mis emociones? Y ya está, no te compliques más la vida. Y luego, pues intenta. ¿Cómo? Pues aplicando la voluntad, la mente y la voluntad. Y ya está. ¿Entendéis? Si lo simplificáis, normalmente solucionaréis mucho más rápidamente los problemas de la vida y avanzaréis en la evolución. Bueno, siguiente, ¿algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bien, la última, que también no es nada fácil de explicar porque tiene muchas connotaciones. Si la personalidad es solo para esta vida, al morir el cuerpo físico muere la personalidad, ¿por qué tengo que aprender cosas de otras personalidades? Vamos a ver. Tiene razón, porque la frase dicha así tiene toda la razón. ¿Por qué tengo yo que ver con lo que hizo otra personalidad hace 1000 años, o hace 200 años, o bueno, en otra vida? Porque hasta hace poco, cuando la gente, como lo resumía demasiado, lo sintetizaba de manera que se quedaba con la idea de yo he tenido muchas vidas. Entonces yo, Josep Gimbernat, estuve en la China, en Japón, en Botswana, en la India, etcétera, y he pasado vidas diferentes, y ahora pues yo tengo una manera de ser y un karma acumulado por haberlo hecho mal, ya que, yo que sé, en la India maté a alguien, por poner un ejemplo. Entonces, esto suena como lógico, ¿verdad? Claro, cuando te dicen, vale, sí, pero es que Josep Gimbernat no ha existido nunca, aparte de en esta vida. Esta personalidad, no ha existido. Nunca, antes no ha existido. Quien ha existido desde siempre es mi alma, que ese es el verdadero yo. ¿Vale? Y el alma no es la que causa los problemas. Quiero decir que el alma nunca matará a nadie, ¿vale? El alma está ahí vigilando, que sí que está aprendiendo cosas en esta vida, pero por desgracia no tiene el control total sobre la persona, sobre la personalidad. Cuando haya el control total, y eso es a partir de el total es la 4ª iniciación, pero bueno, ya hay un buen control cuando hay la 3ª iniciación. Entonces, digamos que sí que puede influir directamente el alma, pero de otra manera solo puede influir, en todas las vidas normales, solo puede influir a través de los hechos exteriores. A nosotros el alma puede irnos diciendo, Gili, eso no lo tienes que hacer, pero como nosotros no escuchamos, pues no pasa nada, hacemos lo que toca y ya está, lo que queremos. Pero en cambio sí puede ir orientando, acercando las situaciones para que aprendamos. ¿Cómo? Pues a través de encontrarnos delante con el problema. De ahí viene la historia de ese karma. Vale. Entonces, digamos que, aunque la personalidad desaparece, muere, evidentemente, cuando morimos, a partir de ahí se va deshaciendo el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Sí que queda un backup, hoy día que se estila en los ordenadores, ¿no? La información, no la personalidad, no la manera de vivirlo, las emociones y todo eso, eso desaparece. Pero la información aprendida, buena o mala, puede haber mala, o sea, datos corruptos, equivocados, ¿vale? Esto se guarda y en la próxima se basa en esa información para generar una nueva personalidad. Por eso el alma, que sabe lo que tiene que aprender, le falta aprender, pues escoge una familia donde le darán un cuerpo físico, o, como hemos dicho al principio, varias familias mezcladas para tener un cuerpo físico en concreto, que le dará una manera de funcionar físicamente, y luego una educación que le darán los padres, y es ahí donde interviene la parte emocional, padres y familia directa, hermanos normalmente, etcétera, y luego una educación mental que en parte lo darán los padres, pero también una parte muy importante será la escuela, los profesores, el entorno, y finalmente a los 21 años emergemos como una personalidad más o menos completa, pero ya terminada, donde tenemos las tendencias que teníamos en las anteriores vidas, lo aprendido de anteriores vidas, para bien y para mal. Y a partir de ahí seguimos aprendiendo. Cuando entramos en el camino de la iniciación, entonces es cuando entra la conciencia de quiero avanzar, quiero aprender y avanzar, evolucionar. Y por eso a partir de entonces sí que tenemos, digamos, una actuación consciente
sobre nuestro karma futuro. Sobre lo que hagamos ahora podemos incidir para evitar que pase, según que más adelante, tanto positivo como negativo, podemos cambiarlo. Antes de entrar en esa etapa no hay volición suficiente, no hay voluntad, no podemos cambiar eso, y por lo tanto cambiar como somos en realidad. Nadie cambia realmente más que por la fuerza de las circunstancias, y eso tiene un mérito muy relativo, ¿vale? El mérito es cuando lo hacemos queriendo, conscientemente, y eso ya es cuando estamos en el camino espiritual. Bien. A ver si me dejo algo. Vale. Lo único que quedaría decir, creo yo, sobre esto es una dualidad. Vivimos una dualidad porque seguimos pensando en yo y mi alma. Entonces es cuando le puedo decir a mi alma, oye, que me estás haciendo mal, o qué culpa tengo yo de no sé qué. Cuando subimos nuestra conciencia hasta el nivel del alma, esta pregunta ya no se puede hacer, porque yo soy el alma. Tú eres el alma, tú eres el alma. Por lo tanto, no se te ocurrirá pensar, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque eres tú. Tú mismo has decidido un plan. Lo que pasa es que es más complejo y no lo sabemos ver claramente. Pero exactamente es como si tú ahora decides, voy a estudiar una carrera, da igual la edad que tengas, y quiero terminar trabajando en tal cosa. Y para eso, pues tengo que ir a estudiar, tengo que ir a la universidad, tengo que aprender una serie de materias que a lo mejor algunas no me gustan, otras me disgustan y tengo problemas con ello, me suspenden y encima además como hay convivencia con la gente de ahí, a lo mejor con alguno me peleo, bla, 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 pasando un montón de historias y finalmente llego a tener un título y ese título luego lo aplico para que me permitan trabajar en eso que decía, etcétera, etcétera. Eso planificado por uno mismo se puede entender como metáfora, evidentemente, de algo mucho más complejo, pero básicamente para que entendamos, el alma decide algo y lo va llevando a término, y para eso necesita mucho tiempo. Y cuando lleguemos a la fusión real, entonces... Pero es que no quiero decirlo ahora aquí, porque sería complicadísimo. Lo que viene después ya es la permanencia de la personalidad, pero que no se llama personalidad. El ángel solar, el cuerpo causal, eso que decíamos del esoterismo, que así como he dicho que para lo de atrás no me interesa demasiado, para lo del futuro sí que me interesa, pero no demasiado avanzado, porque tampoco me sirve de nada saber qué voy a hacer dentro de 10.000 años, por poner un ejemplo, ¿no? En principio. Pero bueno, básicamente el alma y tú sois una sola cosa. A la que eso lo captes, te darás cuenta que esa pregunta no tiene ningún sentido. No es yo tengo que hacer algo que otro hizo, yo no soy causante, culpable de lo que otro hizo, y en eso tienes toda la razón, evidentemente, pero sí que hay una serie de experiencias que tengo que aprender. Yo no soy culpable de que matara a alguien porque no supiera que es malo matar, por alguna razón, ¿vale? No, culpable no, pero dentro de mí, esta personalidad que ha sido construida con los datos de las anteriores, en mi personalidad, el matar no está mal. Lo hice. Tengo que aprender que eso es incorrecto. Eso es lo que llaman karma. Tengo que aprender a corregir un fichero corrupto dentro de mi sistema operativo, para que nos entendamos. Bueno, a ver, aquí sí. Esta es la última de las preguntas que teníamos previstas. Aquí tenéis alguna pregunta. Bueno, ¿queréis comentar algo sobre esto o os queda alguna pregunta? ¿Qué hora es? Bueno, que son casi las 9, pero 5 minutos o algo así podemos decir. Dinos, Carmen. Ok, serían 2 preguntas, por decirlo así. Bien. Una, ¿se podría dar el caso que un alma cuando reencarne, cuando encarne a la Tierra se mantenga bastante pura, por decirlo así, y no tenga que pasar por todas las vicisitudes que hemos pasado, o es un requisito de aprendizaje? Y el otro, si el alma nos envía aquí a aprender, pero no tiene control de lo que la personalidad vaya a hacer, ¿correcto? Si fui un asesino, por decirlo así, mi personalidad anterior fue un asesino, probablemente quedar en el alma eso de, ok, fuiste asesino, pero ahora tienes que arréglalo. Se queda como esa programación de que
hubo algo mal que tienes que arreglar y no tiene que ver con tu personalidad, pero está grabado en el alma, por decirlo así. No sé si me estoy explicando correctamente. No he entendido la pregunta segunda. O sea, te has explicado, pero yo no he entendido qué me preguntabas con esto. Cuando nosotros venimos, encarnamos, nuestra alma nos envía, pero no tiene control de nuestra personalidad. Sí, bueno, tiene un control. Por decirlo así. Sí. Si hice cosas malas, referente a la pregunta de la muchacha, que es la personalidad que va a morir cuando este cuerpo físico muera. Claro, sí, sí. Aún queda esa programación dentro de nosotros, y entonces ahí el alma interviene para que le saquemos provecho a esto que hicimos para poder seguir evolucionando. Sí, 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 exactamente es eso. Digamos que hay una frase que me gusta que dicen que del cerdo se aprovecha todo. Vale, pues del hombre también. Pero no en el sentido de comérselo, sino de que el alma aprovecha cualquier situación que pueda encontrar, incluso las que podrían ser de tipo azar, porque sí que es cierto que hay momentos en que pues pasan cosas que no estaban previstas, que tienen que ver con el libre albedrío de todo el mundo, y por lo tanto son cosas azarosas, ¿no? Pues incluso de eso se aprovecha. De hecho, no es ni tan siquiera, como a veces se ha pensado la idea de se nos castiga porque hicimos algo malo. No, no, no. Es el matar, por ejemplo. No hay una cualidad moral que sea malo, matar. Si tienes en cuenta que la muerte en sí misma, o sea, quitar la vida, la muerte en sí misma, no es nada malo, puesto que lo tenemos que pasar todos, y forma parte de un paso necesario y adecuado, en sí mismo muchos se podrían preguntar, entonces, ¿por qué tenemos que aprender a no matar? Pues muy fácil, porque es como privar a un alumno de ir a la escuela. El alumno quiere aprender, se supone, yo cuando pequeño no quería ir, pero bueno, se supone que si somos mayores adultos queremos ir a aprender, y si no me dejan, me están causando un daño, me están retrasando la evolución. Entonces, si matas a alguien antes de que sea su momento de irse, pues en realidad le estás cortando una serie de experiencias que venía a aprender y no pudo. Eso es negativo, claro que sí, pero la única manera es que tú aprendas que no es correcto hacerlo, porque te alinees con las leyes cósmicas. Y entonces, pasando diferentes experiencias, nos vamos alineando. Y a menos que tengamos una mente, emoción, etcétera, muy desarrollado, y eso es la evolución precisamente, el camino espiritual, etcétera, no entendemos ni a la primera, ni a veces después de muchas veces, qué pasa. De hecho, cuando antes alguien oía un trueno, no sabía, en la prehistoria, no sabía lo que ahora sabemos que es, por ejemplo, que es el ruido del desplazamiento de las moléculas por el rayo, etcétera, etcétera, físicamente. Ahora sabemos cosas que en ese momento no, y por mucho que alguien bajara, un maestro, y le dijera, esto es tal cosa, las moléculas, pues el pobre hombre se había quedado igual. Esto es lo que nos ocurre. Vamos aprendiendo a base de experiencias. Les llamamos bofetadas, claro, pero en realidad son simples experiencias de la vida. Y se aprovecha. El alma dice, pasó esto, no entendí mal, no supo manejarlo, pues venga, vamos a integrar mejor las leyes cósmicas. Básicamente es eso. A ver, la primera pregunta era otra, recuérdamela porque ahora hablar con esta me he despistado. Ok, la primera pregunta fue que si en la gran mayoría de las veces el alma cuando decide venir a la Tierra siempre tiene que pasar por el proceso de diferentes aprendizajes, o pueden haber casos en el que la persona llegue, como quien dice, lo más pura posible, consciente, sí. Evolucionada. A ver, todo el mundo pasa por todas las etapas evolutivas. O sea, no hay nadie enchufado, ¿vale? Eso de que como yo soy el hijo del presidente, a mí me dejan pasar rápido, no, ¿vale? No hay nadie. Por propio mérito, por propio trabajo y evolución, vamos pasando. Y cada uno a su velocidad. Eso sí que ahí hay libre albedrío, aprendes lo que quieras. Y ahí sí que es cierto que hay personas, seres humanos, que han ido muy rápidos y otros que han ido muy lentos. Y otros intermedios. La mayoría de nosotros estamos en el intermedio. Por poner un ejemplo, se dice que Jesús fue el primero en llegar a la quinta iniciación. El primero de todos los seres humanos. Había maestros antes, sí, pero no eran seres humanos, venían de otro lugar.
Entonces, el ser humano primero, dicen, él fue Jesús. Pues vale, muy bien. Pero de aquí entonces, de ese momento, hace 2000 y pico años, pues todavía estamos bastante lejos la mayoría de llegar a la quinta iniciación o a la cuarta o a la tercera, ¿no? Bien, entonces, en cualquier momento, como las almas son de todas clases y en cuanto a evolución, puede que nazca alguien, pero con la idea de o aprender algo esa alma o esa personalidad, da igual, o enseñar algo. Entonces hay casos, se ha preguntado alguna vez, ese niño que nace y al cabo de poco muere, cuando es joven, ¿qué viene a aprender si no ha tenido tiempo? No, si probablemente este niño no ha venido a aprender nada, sino a enseñar una serie de lecciones a sus padres, a la gente con la que se ha relacionado, ¿no? Bueno, pues algo parecido puede que haya alguna persona pura, la palabra pura que has usado tú yo no la usaría, porque tan a ese nivel no creo, pero bueno, muy limpia, casi sin karma y que no tenga que pasar con problemas. Pues sí, claro, habrá, pero dependerá de eso, del nivel que tenga. Y no aparecen porque sí, aparecen siempre cuando son necesarios. La persona que es muy limpia, digamos, que no tiene muchos problemas, suele ser alguien que es muy sereno, transmite mucha paz. Y entonces esa persona normalmente es necesaria en algún sitio para provocar esa experiencia, esa necesidad de energía, la que sea, ¿vale? Pero ya te digo, no es porque, ay, mira, a este le dejan pasar sin problemas. No, es que esa persona está evolucionada y ha llegado a ese momento. Bueno, y última cosa que también es cierto que a veces pasa. A veces se dice que viene alguien a pasar vacaciones. Es muy raro, pero puede ocurrir. Alguien que ha estado evolucionando, trabajando duro, pasándolo bastante complicado y esforzándose en una vida en concreto, el alma dice, vale, quiero que sigas aprendiendo, pero entiendo que estás un poco harto de recibir bofetadas. Venga, en esta vida te dejo pasar vacaciones. Que vienes, vas a vivir cosas, vas a aprender, pero en general la mayoría serán positivas, no negativas, no lo vas a sufrir. Esos son los que digo yo en una carta, a veces se ve, y se le dice, bueno, tú has venido a pasar un crucero por el Caribe. Mira, por Puerto Rico precisamente, ¿no? Pues has venido a pasar un crucero, unas vacaciones, en el sentido de que tu vida, en principio, no tiene que ser muy complicada, sino más bien tranquila. Sí, eso también ocurre, pero eso no significa que se haya terminado, porque luego seguirá en la siguiente, el alma dirá, bueno, vale, ahora recuperamos, Eso por un lado. Y segundo, que por desgracia, y lo digo así porque me lo he encontrado varias veces, esas personas que lo tienen en la carta astral se ve como todo líneas azules, o prácticamente todo líneas azules, no tiene conflictos. Pero no es que no tenga conflictos, es que no tiene por qué tener conflictos, pero por su misma manera de ser, a veces esto conduce a personas a que sean muy gandules, dejadas, que ¿para qué me voy a mover si realmente todo va bien? No tengo por qué moverme. Las líneas rojas, las tensiones, son las que nos pinchan y obligan a evolucionar. El azul no, el azul es disfrutar. Entonces, personas que se dejan llevar, no avanzan, no evolucionan, entonces en realidad están desevolucionando. No es cierto, ¿vale? No se echa para atrás nunca, pero sí que pierden como el aliento para poder tirar adelante, y eso se complica, porque más de una vez luego el alma, que se está dando cuenta antes de terminar la vida, empieza a darle bofetadas para ver si despierta, ¿vale? Entonces me he encontrado a gente así que ha tenido una vida muy bonita, pero luego finalmente parece que toda le cae encima, y es debido a eso, porque ha dejado de ser un trabajador, se ha vuelto un gandul y se aprovecha. Entonces eso sería negativo. Pero bueno, es una posibilidad porque el mismo ser humano tiene esa tendencia. Es lo único que he visto. No sé si te he respondido a lo que tú preguntabas. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Ahora ya, la que queráis. Si no, cerraremos por hoy. Vale. Estás muy calladitos todos, ¿eh? Bien, pues me parece muy bien. Para ser la primera vez que nos hemos vuelto a ver, recordad que dentro de la semana que viene tenemos la primera meditación sobre planetas. Empezamos a intentar meditar sobre el Sol, en este caso.
¿vale? Para entenderlo mejor, integrarlo, etcétera. Y dentro de 2 semanas la siguiente charla, ya podéis empezar a pensar en qué preguntas queréis y temas queréis que hablemos. Si tenéis alguna duda, sabéis, en el grupo de los violetas, podéis preguntar lo que queráis y seguimos hablando ahí. Gracias por estar aquí y nos vemos. Gracias por todo, Josep. A vosotros. Gracias, chao. Chao.